Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hablaremos de la economía nacional y del programa de reactivación. Para ello conversaremos con el presidente del Colegio Nacional de Economistas, Jorge Acamine. También analizaremos la crisis constitucional que se ha desarrollado en El Salvador debido a la decisión de la Asamblea Legislativa de expulsar de sus cargos a los magistrados del Tribunal Constitucional. Hablaremos con la exdiputada salvadoreña Marta Evelyn Bartre. Finalmente, analizaremos los desafíos que tienen las autonomías en este inicio de un nuevo periodo de gestión de alcaldes y gobernadores. Para ello tendremos la visita del abogado constitucionalista y politólogo Eric Landívar. Muchas gracias por seguirnos mediante sus redes sociales. Conversaremos con Jorge Acamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas, sobre tres temas muy interesantes: el estado de la economía nacional, el estado de la reactivación y también lo que implica la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2022. Jorge Acamine es economista, tiene una maestría en Administración de Empresas, cursada en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y actualmente está cursando también un doctorado en Pedagogía de la Investigación y la Enseñanza. Es profesor en distintas universidades y ha realizado también varias investigaciones en temas económicos. Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar en este espacio digital. El agradecido soy yo, querido Óscar. La verdad que es un gusto estar en tu espacio, justamente para hablar sobre lo que venimos nosotros ya analizando hace 4 o 5 años, ¿no? La economía nacional. Y ahora sí, con un aditamento especial que es justamente la mirada hacia lo que son los gobiernos subnacionales, a las gobernaciones de la alcaldía, que también deberían entrar en un análisis de lo que corresponde al manejo de la economía, ¿no?, en su conjunto. Gracias, Jorge. Y justamente sobre ese análisis hay una preocupación, creo que compartida en el pueblo boliviano, en todos los estratos, sectores de la sociedad. ¿Cuál es el estado de la economía después de este periodo tan duro que hemos tenido con la pandemia? Bueno, el tema de la pandemia, la verdad que complicó a todo el mundo en materia de salud inicialmente, y el resultado derivado, se puede decir que era el impacto negativo en las economías de los diferentes países en el mundo, unos más que otros, obviamente. Fíjate vos que al cierre del 2020 a nivel internacional, el único país que creció fue China, al 1%. Entonces las grandes potencias tuvieron problemas, obviamente, en el desenvolvimiento de su economía, y Bolivia no está exento. Es más, nosotros como un país en vías de desarrollo hemos tenido grandes complicaciones el año 2020, y este 2021 la verdad que no se avisora que tengamos al menos una solución rápida, una reactivación como se planteaba de repente la gestión anterior. Fíjate de que estamos muy condicionados al tema de las vacunas, y obviamente que esto pasa también en otras partes del mundo, ¿no? Jorge, y hablaba justamente de reactivación. Y reactivación, yo creo que incluso se venía ya hablando de antes de la pandemia, sí, porque teníamos un periodo ya desde cuando en 2014 caen los precios internacionales de materias primas y nuestros ingresos por ventas al exterior comienzan a declinar, y la economía venía contrayéndose, había vuelto a surgir el déficit fiscal, en fin, una serie de golpes. Obviamente la pandemia, algo inesperado que ha golpeado a todo el mundo, y hoy quizás si hay algún anhelo compartido es el de la reactivación. Sí. Pero ¿hay un programa de reactivación? ¿Se está trabajando en ello? Bueno, previo a entrar al tema de reactivación, fíjate que sería bueno que veamos algunos indicadores, ¿no?, para que entendamos la situación actual de la economía boliviana, que desde mi punto de vista está en una situación muy complicada. Mira, tenemos información del cierre del segundo trimestre del 2020 en cuanto al PIB, con un decrecimiento del 11.11% en el acumulado.
Esto obviamente te encamina y te da un pantallazo inicial de crisis económica. Tenemos un déficit fiscal con cierre a diciembre del 2020, ¿no? En un 12%, una cifra alarmante. Ya veníamos arrastrando, obviamente, hace 5 años atrás el tema del déficit fiscal, pero como se alcanzó el 2020, a raíz de los esfuerzos que tuvo que hacer el Estado para poder, en cierta forma, ayudar a la ciudadanía, a la población, por el tema de pandemia, obviamente que se profundizó, y aparte, como comentaba, porque se disminuyeron drásticamente los ingresos. Tenemos una inflación acumulada a marzo de este año de 0.51%. El mes de marzo, en la variación mensual, se detectó una deflación. Entonces, tenemos la inflación muy cerca a cero, y esto ya se viene repitiendo en los últimos 3 años, ¿no? La tasa de desempleo, que sacaron recientemente los datos, el primer trimestre alcanza el 8.11%, ¿no? En el mes de marzo, y el 8.69% en el trimestre promedio. Es elevada, prácticamente dobla al promedio que se tenía en los últimos 6 años hasta el 2019, que era 4.3. El saldo comercial, teníamos un saldo comercial negativo hasta el 2019, el 2020 fue negativo pero con un poca diferencia, y el 2020 en el primer trimestre tenemos un saldo comercial positivo. Esto sin lugar a duda da alguna luz de esperanza, pero obviamente que se toman algunas medidas en contraflecha, justamente un sector que está mostrando un repunte. Entonces, en consideración, el tema de la situación actual de la economía es complejo, es crítico. Tenemos una deuda pública, ¿no?, que bordea los 12.171 millones de dólares. Entonces, que significa más o menos el 31.7%, la deuda externa, ¿no? Solo la deuda externa, ¿no? Entonces se ha incrementado en los últimos años, y también nos viene preocupando, ¿no? Porque en esta situación de crisis peor, necesitas recursos, no tenés, y tenés que seguir prestando, tenemos que seguir endeudándonos, ¿no? Tenemos unas reservas internacionales netas, que de estar en el 2013 por allá por 15.000 millones, ahora lamentablemente estamos manejando una cifra de 4.527 millones de lo que es de dólares de reservas internacionales netas, de las cuales el 49% son divisas y el 51% es oro. Entonces, son indicadores que te dan una pauta de que se necesitan medidas urgentes, medidas que estén vinculadas a lo que es una reactivación económica eficiente, pero que, puntualizando, uno, mientras no tengamos vacunada, desde mi punto de vista, a la población económicamente activa, va a ser complicado tener una reactivación real, eficiente, ¿no? Dos, el tema de algunas medidas que van en contraflecha a lo que se recomienda, también están afectando de forma negativa al sector, podemos decir, privado, a los inversionistas, a los emprendedores. ¿Cuáles serían esas medidas a contraflecha? Por ejemplo, el tema de creación de impuestos. La teoría económica es sencilla, ¿no? Cuando estás en crisis, tenés que dar impulsos fiscales. Entonces, desde nuestro punto de vista como colegio, lo hemos planteado nosotros el año pasado también, de que se debería aprovechar esta situación de crisis para reformular o reformar el sistema tributario boliviano, ¿no? De una forma integral, no con medidas parche como son la creación de impuestos que no tienen el impacto necesario, ¿no?, para poder ayudar a la redistribución del ingreso actualmente. Fíjate vos que la meta del Servicio de Impuestos Nacionales para la gestión 2021 es de 25.000 millones de bolivianos, mientras que en el 2019 la recaudación bordeaba los 38 o 39.000 millones de bolivianos. Entonces, obviamente es una situación compleja, y estos impuestos nuevos que te plantean, como el impuesto a las grandes fortunas, que recaudó, bueno, más de lo esperado, sí, pero estamos hablando en 150 millones de bolivianos, y otro proyecto de impuesto que tienen es el tema de la tecnología, esperan recaudar también 100 millones, entonces no tienen un efecto real, ¿no? Nosotros necesitamos generar cambios en la tributación. Por ejemplo, se puede hablar de un programa excepcional, ¿no?, lo que comúnmente se conoce como perdonazo. Tenemos que recaudar esa diferencia
en un tiempo récord. Entonces estamos hablando de por lo menos impuestos que te ayudan a recaudar 2.500 millones de dólares, ¿no? Esas son medidas que se deberían dar. Sin embargo, lo único que hacen con esta creación de impuestos es posponer inversiones, repensar a las personas que no han iniciado inversiones, ¿no? Y obviamente también el tema de atraer inversión extranjera directa. Pareciera que no hay interés en estos puntos. Y en ese contexto, desde tu punto de vista y de los análisis que hacen en el colegio, ¿cuáles serían las medidas prioritarias a tomar para impulsar la reactivación? Mencionaste una, que era el tema impositivo. Sí. ¿Qué otras se podrían tomar? Bueno, lo que necesitamos nosotros son cambios estructurales. Nosotros lo planteamos en el mes de mayo, más o menos el año pasado. Si bien la reforma tributaria es necesaria, pero también hablábamos de que una reforma tributaria sola no puede tener el efecto esperado. Entonces nosotros hablábamos ya de actualizaciones de leyes que datan de tiempo, como la Ley General del Trabajo, como el Código de Comercio, como la generación de leyes que impulsen el emprendedurismo. Todo esto obviamente pensando en que es una rueda importante en la economía también el sector privado. Yo creo que no hay que descartarlo, como aparentemente se puede entender con los mensajes que da el actual gobierno. Está bien, el sector público es importante, han comprometido 4.000 millones de inversión pública, bien, pero ¿desde cuándo? No nos han dicho todavía. El tema de poder agarrar el tema de la inversión privada, que siempre ha estado bordeando los 2.000 millones de dólares, es importante. Y en tiempos de crisis yo creo que el ciudadano boliviano, sigue apostando por su país, y lo vemos, a pesar de todos estos contratiempos que se generan, ¿no? Por restricciones de exportaciones, por control de precios, estas cosas, se sigue apostando, ¿no? Pero obviamente que el ánimo se ve que ha disminuido. En exportaciones de soya, que en marzo fue lo que en febrero o marzo restringieron el tema de exportaciones, la franja de precio, todas esas cosas. Tengo el dato de aquí de que se resintió el sector soyero y dejamos de exportar para el mes de marzo 19.46% respecto al mes de febrero. Justamente cuando empiezan a aplicar estas medidas, ¿no? Cuando los precios están buenos en los mercados internacionales. Exactamente, cuando se debería potenciar. Otra cosa que es complejo y la verdad que no lo vemos. Yo entiendo, y también lo comentaba en la anterior gestión, es una crisis atípica totalmente, es una crisis que no tenemos en los últimos 77 años o 100 años referencia. Entonces es complicado, vos planteás medidas y obviamente tenés que esperar los resultados. Y a veces los resultados no son lo que vos habías pensado en un inicio. Entonces el tema, por ejemplo, del empleo. Estamos hablando que actualmente en Bolivia existen en las ciudades capitales alrededor de 370.000 personas sin trabajo, de las cuales el 30% están en Santa Cruz. Entonces, esto obviamente que afecta de manera significativa. El 75% está en el eje troncal, ¿no? Estas personas que están sin empleo. Y el 15% se reparten en los demás departamentos. Entonces, son problemas que se tienen que atacar. La economía, básicamente, el manejo macroeconómico se basa en el control de la inflación, se basa en el control del desempleo y obviamente en medidas y políticas económicas para tener un crecimiento económico. Nos hablan de una proyección de crecimiento del 4.5. Creo yo de que es muy poco. Si hemos decrecido alrededor, pongamos que cerremos a menos un 10% del 2020, deberíamos crecer por lo menos a un 10% para atrás. Entonces, ahí yo hago análisis del acumulado, porque deberíamos hacerlo así. Si estamos en un decrecimiento de menos 11 y cerramos el 2021 a 4.5, todavía tenemos un decrecimiento de 7%, por decirte. Entonces, no hay una recuperación efectiva o real, no va a haber una recuperación efectiva o real todavía el 2021. Entonces se plantea de que tengamos una recuperación, si se toman las medidas, en un 2022 posiblemente, ¿no?
Jorge, como corresponde a un presidente del Colegio de Economistas, sí, ha citado muchos datos y obviamente está siguiendo permanentemente la información. Bueno, hablando de información, uno de los temas sobre los cuales como Colegio de Economistas también se han pronunciado es sobre este anuncio que hizo el actual director del Instituto Nacional de Estadística de que se postergaría el Censo Nacional de Población y Vivienda que debe realizarse el año 2022. ¿Podrías explicarnos la posición que tienen ustedes al respecto y además la importancia de que el censo se realice como estaba previsto para generar esa información que es útil tanto para el sector público como para el sector privado y los ciudadanos en general? Sí, justamente cayó como sorpresa para todos una fecha, una postergación del censo, siendo que no se habían iniciado las actividades censales todavía. Entonces, yo creo que otra metida de pata, podemos decir, de las autoridades. Y bueno, más bien a las horas sale un anuncio del Ministerio de Planificación desdiciendo lo que había planteado el presidente o el director ejecutivo del INE. El tema del censo es de suma importancia para obtener y trabajar en una planificación real. ¿Cómo podés vos dar o manejar recursos económicos, por ejemplo, si no tenés una información real? No sabés en qué situación está la pobreza, la extrema pobreza, en qué condiciones viven tus ciudadanos. Entonces, estamos prácticamente con una información rezagada del 2010, con un censo muy cuestionado, 2012 querría decir, con un censo muy cuestionado. Entonces, lo que se exige es uno, de que aceleren los tiempos, de que evidentemente el censo 2022 se ha complicado porque fue un año de paralización total el 2020 por el tema de pandemia, ¿sí? Pero esto más bien debería dar el impulso, porque la información no solamente es para darle plata a las gobernaciones, a los municipios, la información es para que los diferentes ministerios tengan algo en qué basar, en qué basen su política. Es importante para el Ministerio de Obras Públicas, es importante para el Ministerio de Planificación, es importante para el Ministerio de Educación, de Salud. Entonces, ¿cómo vas a tomar o cómo vas a plantear políticas económicas si no tenés una información real? Entonces, el tema del censo es de suma importancia, no solamente para Santa Cruz, sino para el país en su conjunto. Y eso ojalá que tenga en el entendimiento los diferentes actores políticos y obviamente los actores de la sociedad civil también, porque no es a quién le conviene y a quién no le conviene, es un derecho, es una obligación que el Estado tiene que llevar adelante el censo y correspondería que sea el 2022. Es entendible que nos digan, bueno, por temas de pandemia vamos a hacerlo el 2023, pero el 2024, ¿qué significa? ¿No? Que prácticamente hablemos de un censo el 2025, 5 años después de lo que correspondería. La aplicación sería... La aplicación sería para... Más lejos aún. Exactamente. Entonces, el tema de entender las fases que tiene la realización del censo es importante, ¿no? Hay la etapa precensal y la etapa censal. En la etapa precensal se da inicio a las actividades censales con la promulgación de un decreto supremo indicando la prioridad y el inicio de las actividades. ¿Tenemos el decreto supremo? No lo tenemos. Tenía que ser promulgado el año pasado hasta el 15 de diciembre. No lo hicieron. Bueno, pero eso se podría hacer fácilmente. Entonces, sí, pero ya tenemos 5 meses de atraso. Es un tema de voluntad, entonces. Es un tema de voluntad. Obviamente, los censos siempre han estado vinculados al tema de voluntad. Y peor en los últimos tiempos, obviamente el cálculo político te hace que repenses, ¿no?, el tema de la realización de los censos. Es algo que vamos a seguir de cerca nosotros y obviamente que vamos a aportar con todo lo que esté en nuestro alcance para poder tener un censo lo antes posible, pero no que nos digan un censo el 2024. Eso sí que es una falta de seriedad y es una falta de respeto, no solamente a nosotros los economistas entendidos, sino a la población en general, ¿no? Jorge, te agradezco mucho, ha sido una conversación muy interesante y muy valiosa para quienes nos siguen mediante las redes sociales. No, gracias a vos, Oscar, y siempre predispuesto, obviamente. Usted llama nomás y estamos acá para continuar, porque obviamente los tiempos son bien cortos hoy en día, ¿no?
Muchas gracias. De nada. Voy a tomar un concepto que me gustó de lo que mencionó Jorge Acamine, el ánimo en la economía. Muchos consideran que el ánimo, lo que otros llaman la confianza en las perspectivas económicas, es lo que determina las inversiones, las decisiones, la visión a futuro que tienen las personas, las familias, las empresas para impulsar ese movimiento, ese dinamismo que necesita la economía de forma constante para estar generando esas oportunidades de empleo y estar generando riqueza. Y creo que eso es lo que está fallando. Por un lado, ya van prácticamente 6 meses de la gestión del gobierno del presidente Arce y por un lado no se ha presentado un programa de reactivación propio, se ha derogado el anterior, pero no se ha presentado uno nuevo. Y por otro lado se toman medidas que nuestro invitado hoy, Jorge Acamine, mencionaba a contrafecha. Cupos de exportación, franjas de precios, nuevos impuestos, que obviamente lo que hacen es afectar negativamente ese ánimo, esa confianza que se necesita para reactivar la economía. Les agradezco por seguirnos mediante las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. En las noticias internacionales se comparte la preocupación de distintos organismos internacionales y a su vez gobiernos sobre lo que está pasando en El Salvador, donde la nueva Asamblea Legislativa ha iniciado sus sesiones destituyendo al Tribunal Constitucional y al Fiscal General del Estado. Vamos a hablar con la exdiputada Marta Evelyn Batres, quien hasta hace pocos días era diputada y vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres. Marta Evelyn, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Bueno, Óscar, un saludo especial. Para mí es un verdadero honor poder conversar con usted este mañana en este programa. Un saludo a todos los que nos sintonizan y lastimosamente que lo tenemos que hacer con malas noticias en mi querido país, El Salvador. Gracias a usted, Marta Evelyn. Y quería que nos explique, porque entiendo que incluso ha sido en la primera sesión que se instala la nueva Asamblea Legislativa y, si no me equivoco, incluso la primera decisión que toman es proceder a separar de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General. ¿Tiene la Asamblea Legislativa en El Salvador, según su Constitución, atribución para tomar esta medida? Bueno, era algo que no sorprendía, que uno se podía imaginar con solo el actual presidente de la República. Precisamente eso era lo que querían, una mayoría arrasadora. Los salvadoreños le conceden ese poder, digámoslo así, ciudadano, a través de la elección el pasado 28 de febrero, y es así como ellos resultan prácticamente con 64 diputados porque se alían a ellos otros diputados de otros partidos políticos. ¿Cuánto es el total de diputados? Nosotros acá tenemos 84 diputados y ellos tienen 64 diputados electos. Una amplia mayoría. Totalmente, o sea, de algo que jamás en la historia había ocurrido. Usted en una votación, en una mayoría simple tiene 43 votos, en una mayoría calificada tiene 56 votos, y ellos solo, el Partido de Nuevas Ideas, saca 56 diputados, pero los partidos aliados que se lo unen, pues logran los 64 votos de 84. ¿Qué es lo que ocurre el 1 de mayo? Según la Constitución de la República, tienen que instalarse formalmente la Asamblea Legislativa, toman posesión los diputados y pues hasta ahí. Ellos venían anunciando de que del 1 de mayo ellos se iban a instalar, no iban a hacer acto popular, digámoslo así, de una toma de posesión, sino que iban a empezar a trabajar. ¿Y cómo empezaron a trabajar?
pues obviamente a través de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en un segundo acto del fiscal general de la República. Nuestra Constitución, en el artículo 186, establece la forma de elección y de destitución de los magistrados, y son acciones previamente establecidas por la ley. Incluso habla este artículo que la elección de magistrados tiene que venir de un listado que previamente tiene que establecer el Consejo Nacional de la Judicatura, que es quienes propone quiénes serían de un listado, de una evaluación, quienes pudieran ser magistrados, emite un listado, y de la Federación de Abogados, ya lo establece la Constitución, que se llama FEDAES. De estos dos listados es que ellos pueden escoger quiénes pueden ser magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ya el 186 de la Constitución lo establece, y también incluso este mismo artículo establece las garantías constitucionales que los magistrados deben de tener para poder ejercer sus funciones. Cuando ellos toman esta decisión arbitraria, no establecieron el debido proceso que ya establece la Constitución y la ley secundaria. ¿Y cuál es? Pues obviamente que cualquier persona en un proceso judicial, sea magistrado o no, debe ser oído y vencido en juicio, ¿verdad? Y en este caso no ocurrió. Los magistrados tienen fuero, ¿verdad? Y este fuero también obliga a que cualquier proceso de destitución se debe de llevar un debido proceso, y en este caso, pues, lo primero que debería de ser es el antejuicio para proceder al desafuero. Pero ni eso procedimiento ellos establecieron a la hora de la destitución, sino que simplemente introdujeron una pieza de correspondencia, pidieron una dispensa de trámite y dijeron, miren, queremos destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a los propietarios y a los suplentes, y así, de un solo golpe, pues los destituyeron. Marta Evelyn, ¿y cuáles son las consecuencias de esta destitución arbitraria sobre la institucionalidad democrática salvadoreña? Bueno, bajo todo el punto de vista, Oscar, es una acción antidemocrática, inconstitucional, así arrancaría yo, inconstitucional esta decisión, es un golpe a la democracia, un revés a la institucionalidad del país y un reto al sistema democrático. Estas acciones y estas consecuencias, pues obviamente solo vienen de un dictador, y es lo que ha ocurrido aquí. Las consecuencias de esto pueden ser muchísimas y graves para los salvadoreños. Mucha gente siempre piensa de que la población no se pone a pensar que el golpe a la institucionalidad, que la falta de democracia, esto se traduce precisamente en falta de inversión, falta de oportunidades, más pobreza para el país, falta de ayuda extranjera también. El Salvador, la enorme parte de su economía, o sea, más de lo que produce, es a través de las remesas familiares. Tenemos alrededor de 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, y que uno de los países que más se ha pronunciado ante este golpe letal a la institucionalidad democrática de El Salvador precisamente es Estados Unidos. Esto no provee de garantías a la ciudadanía. ¿Y por qué lo digo así, Oscar? Porque esta acción que han realizado el presidente, porque esto no es una acción de la Asamblea Legislativa, es con el mandato del presidente Bukele, lo que ha hecho es dejar sin garantía a la ciudadanía de las acciones, y es a través de un revanchismo político lo que ha ocurrido, porque hay un trasfondo de esta decisión y es un tema político y no un tema de carácter legal o institucional. Marta Evelyn, el presidente Bukele ha declarado, posterior a estos hechos, que vienen otras destituciones.
Y ya se viene comentando en círculos internacionales que siguen la realidad salvadoreña del peligro de que con la concentración de poder que ha logrado y puede todavía seguir logrando el presidente Bukele por esa gran mayoría que tiene la Asamblea Legislativa, se pueda instalar en El Salvador un régimen autoritario, incluso algunos hablan de ruptura del orden constitucional. ¿Cómo ve usted? ¿Existe este peligro realmente? Bueno, de hecho, Oscar, con esa acción del 1 de mayo ya tenemos una ruptura constitucional, eso es evidente. Y no empezó, si lo vemos así, no empezó con otras elecciones de segundo grado. Aquí falta el Procurador de Derechos Humanos, falta la Corte de Cuentas, que es la Contraloría de los recursos del Estado, de los fondos públicos, obviamente. Estos son los puestos que quedan pendientes. No sé si incluso se va a atrever a quitar a la Procuradora General de la República también, que son elecciones de segundo grado del Ministerio Público, sino que se fue a la yugular del tercer órgano de Estado, que es el que también permite un equilibrio, un balance de poderes, como es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se fue a la yugular de las acciones y así arrancó. Cuando él amenaza a través de Twitter, porque obviamente él gobierna a través de Twitter, dice, y esto falta porque no son todos. O sea, vamos a eliminar a todos y los vamos a quitar a todos. Entonces, cuando eso, pues obviamente el día de mañana han convocado a una sesión plenaria, es parte de un guión establecido, van a venir esas destituciones y da inicio precisamente a la persecución política y persecución particular de todos aquellos que opinen diferente a él. ¿Por qué se da esta destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Se dan, Oscar, y es bueno que también ustedes lo sepan, se da a raíz de resoluciones que la Sala de lo Constitucional emitió en el marco de la pandemia de COVID-19. ¿Y por qué la Sala de lo Constitucional emite resoluciones que ellos se atribuyeron como en contra del gobierno? Precisamente porque atendieron derechos constitucionales ciudadanos. Le pongo un ejemplo. Uno de las sentencias que la sala emitió fue a favor de salvadoreños varados en el exterior. Acá hubo un caos total en la manera en cómo se manejó este tema de los varados, o sea, gente que venía sobrevolando, dieron la medida de cerrar el aeropuerto, no les permitieron entrar, hubo un desorden, mucha gente incluso se contagió por estar con otras personas que eran positivas a COVID, gente que murió encerrada porque se hicieron centros de confinamiento prácticamente acá y mucha gente murió a raíz de eso. Entonces, claro, ellos se amparan a través de un proceso de amparo en la Sala de lo Constitucional y la Sala emite resoluciones a favor de la ciudadanía. ¿Cuál es el argumento del gobierno? Es decir, miren, cuando fue el desarrollo de la pandemia, la Sala de lo Constitucional emitió resoluciones que nos desfavorecieron a nosotros. Entonces, como no nos gustó esas resoluciones, ahora viene una acción de destitución totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, cuando ya la Constitución de la República establece que la Sala de lo Constitucional va a establecer lo que es, de acuerdo a la Constitución o no, los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía, y no por estar en desacuerdo con una resolución se deben de destituir. Y eso también pasa por el tema del fiscal general de la República. El fiscal general de la República tenía prácticamente como 12 casos con evidente corrupción en todo el proceso
de la pandemia, de cómo se manejaron los fondos, y aducen que el fiscal tenía nexos partidarios con Arena y que por eso lo destituyen. Pero más bien, pues obviamente son motivaciones políticas para que no salga todo ese proceso de corrupción que está teniendo el gobierno y lograr manejar ellos, como siempre, la opinión pública para, según ellos, continuar ganando adeptos o consolidando sus adeptos. Ha habido una reacción internacional muy importante, se han pronunciado las Naciones Unidas, la OEA, el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros gobiernos democráticos rechazando estas medidas que ha adoptado la Asamblea Legislativa y obviamente impulsadas por el presidente Bukele. ¿Usted cree que estos pronunciamientos van a tener incidencia en evitar o revertir este camino que está adoptando el presidente Bukele y su mayoría legislativa o van a continuar por este camino? Bueno, han habido pronunciamientos bastante fuertes que generan o deben de generar una alarma en la población sobre esas consecuencias. Incluso precisamente hoy la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, volvía a referirse a la situación de El Salvador y decía que había que responder a las acciones antidemocráticas que El Salvador estaba haciendo a través de las decisiones de su presidente. El día de ayer, senadores sumamente influyentes, tanto en el gobierno de Estados Unidos como en materia económica y de ayuda en todo este proceso del Triángulo Norte que se está llevando a cabo, hablaban incluso también de retirar las visas como una medida de, digamos, de sanción para todos aquellos que participaron en este proceso de golpe democrático. Y así como ellos, se ha pronunciado Europa, se ha pronunciado Naciones Unidas, la OEA, la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, también se pronunciaba esta mañana, y son acciones de repudio ante una acción inconstitucional y antidemocrática. Pero lo que hemos visto de respuesta por parte del presidente es decir, vamos a continuar. Incluso ponía un tuit donde decía que agradecía el interés prácticamente de la comunidad internacional, pero que no era de su incumbencia lo que ocurría aquí en El Salvador. Cuando El Salvador es un país económicamente insostenible por sí mismo, pero también vemos unos acercamientos directos, pues obviamente con China, ¿verdad? Y con Rusia. Entonces, hemos estado escuchando también posiciones de los diputados de su bancada, prácticamente minimizando las opiniones internacionales de otros países, incluso diciendo, miren, cada país tiene una independencia y una autonomía de los pueblos, así que nosotros no nos metemos en sus problemas de sus casas. ¿Qué es lo que ocurre? O el presidente Bukele reflexiona y da un paso atrás sobre este tipo de acciones, o continúa hasta donde él se crea poderoso y él crea que pueda, o busca otros países aliados como China y como Rusia, lo cual generaría pues prácticamente un problema porque la mayoría de salvadoreños no viven ni en China ni en Rusia, viven en Estados Unidos. Y la mayor, insisto, manera de sobrevivencia de los salvadoreños es a través de las remesas familiares que inyectan económicamente millones y millones a la economía salvadoreña, a la economía familiar, y que se verían afectados si hay medidas de presión o acciones de presión por parte de Estados Unidos también a la economía salvadoreña. Y no solamente eso, hay representantes y senadores que han hablado de que van a intervenir en estas instituciones financieras que pueden fondear al Salvador económicamente para que ese financiamiento pueda cesar de seguir y continuar con estas acciones antidemocráticas.
Efectivamente, es una situación muy lamentable. Espero que El Salvador pueda evitar seguir por ese camino de ruptura del orden constitucional y le expreso toda mi solidaridad. Muchas gracias por habernos compartido su análisis, su conocimiento, su vivencia de lo que está pasando en su país. Gracias, Marta. Gracias, Oscar. Un abrazo a todos. Un gusto. Muchas gracias. No hay democracia sin justicia independiente. La institución arbitraria que ha realizado la Asamblea Legislativa de El Salvador, del Tribunal Constitucional y del Fiscal General del Estado, obviamente lleva a El Salvador a una situación de ruptura del orden constitucional. Las mayorías legislativas no dan derecho a hacer cualquier cosa. Las mayorías legislativas deben cumplir con sus constituciones y deben ser la salvaguarda de los límites al poder que caracteriza a un sistema republicano y democrático. Creo que tenemos que seguir todos en Latinoamérica esta situación que lamentablemente se está presentando en El Salvador y que muestra que los populismos autoritarios, independientemente si se presentan de izquierda o de derecha, caen en las mismas prácticas autoritarias y antidemocráticas. Les agradezco por estar acompañándonos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias por continuar acompañándonos en este Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Se inicia un nuevo periodo para gobiernos municipales y departamentales y conversaremos al respecto con Eric Landívar, quien es un abogado constitucionalista, experto también en autonomías, en legislación electoral y en políticas públicas. Una persona que ha vivido todo el proceso de desarrollo autonómico, yo diría prácticamente de los últimos 15 años. Muchas gracias, Eric, por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias, Eric. Comienza este nuevo periodo y desde el punto de vista de tu conocimiento del proceso autonómico en materia de autonomía, ¿cómo ves el estado actual del proceso en el cual reciben estas nuevas autoridades, las alcaldías, las gobernaciones y sobre todo los principales desafíos que tendrán de aquí para adelante? Bueno, en todo país donde hay estas corrientes descentralizadoras que siempre pugnan por mayor participación y relevancia de las regiones frente al Estado central, generalmente son dos temáticas que tienen una discusión permanente, ¿no? Uno es el tema de las competencias y otro obviamente el tema económico, que siempre es fundamental. En el tema competencial, si bien nosotros tenemos ya las competencias distribuidas en la Constitución, pero en los últimos años el Gobierno Nacional ha recentralizado a través de leyes infraconstitucionales muchas de estas competencias. Entonces, sin duda que poder rescatar estas competencias es uno de los grandes retos que tienen tanto los gobiernos autónomos departamentales y municipales, ¿no? Para poder tener también más relevancia en su participación en cuanto a algunas materias determinadas. Pero también de nada les sirve conseguir o conquistar algunas competencias o mayor participación en algunas competencias si no tienen los recursos económicos para poder trabajarlas de buena manera, ¿no? Porque la misma Constitución establece que las competencias tienen que venir acompañadas de los recursos económicos suficientes para su ejercicio. Entonces, esta tarea que les toca a los gobiernos departamentales y municipales por consolidar y tener mayores competencias tiene que ir acompañada sí o sí también por poder lograr mayores recursos económicos para sus arcas, ¿no? Y hablando de ello, Eric, en la Ley Marco Autonomía, que ya tiene más de 10 años de vigencia, se establecía que una vez conocido, decían los resultados oficiales del anterior censo de población y vivienda, se tendría que dar un pacto fiscal que justamente adapte la distribución de los recursos al nuevo marco autonómico que establece la Constitución Política del Estado. No se dio nunca el pacto fiscal. Estamos por llegar a un nuevo censo. ¿Qué es lo que viene? ¿Sigue siendo necesario? ¿Cuál es la importancia de continuar con, no solo con esta demanda, sino de dar una respuesta a esta necesidad de que acompañen los recursos al proceso autonómico? Mire, yo creo que han sido muy pocas las personas que han visto la real importancia de lo que es el pacto fiscal. Para mí el pacto fiscal es algo trascendental, no solo para la autonomía, sino para todo el país,
Como usted bien dice, había un mandato en la Ley Marco de Autonomía que tenía que haberse llevado a cabo 6 meses después del próximo censo, decía en esa ley del 2010, y el próximo censo fue el del año 2012, y ya estamos prácticamente, como también decía usted, a las puertas de un nuevo censo, y hasta ahora tenemos un pacto fiscal. Se hizo ahí un proceso metodológico por parte del nivel central, pero que a todas luces se veía que lo único que buscaba era poder retrasar, poner trabas, y al final no llegar a concretar un pacto fiscal. Y yo digo que este pacto fiscal es de gran relevancia porque, si bien en primer lugar viene a mejorar el tema económico de los gobiernos autónomos, que obviamente con lo que hablábamos también es una de sus prioridades, pero creo que también el pacto fiscal es una oportunidad de mejorar la gestión pública nacional. Incluso en este tema de las competencias que hacíamos mención, ver la mejor manera de poder ejercer estas competencias de manera eficiente y de manera efectiva. Entonces el pacto fiscal es un gran debate que no solamente viene a reformar el régimen económico y financiero, que es necesario reformarlo, porque el régimen económico y financiero actual es anterior a la Constitución Política del Estado. Básicamente estamos con el mismo régimen de los años 90, han pasado ya muchos años y no se ha cambiado nada en esa materia. Es necesario, obviamente es lo prioritario a reformar, a cambiar, para mejorar también la distribución de los recursos públicos en favor de los gobiernos autónomos, pero creo que también es la oportunidad de mejorar la propia gestión pública, de mejorar el propio ejercicio de diferentes competencias, como el tema de salud, que la pandemia nos ha enseñado la gran relevancia que tiene, y también las deficiencias que tiene el dibujo, el sistema de la administración de la salud en todo el Estado boliviano. Entonces, ese espacio de debate puede ayudarnos a mejorar estas competencias, y por eso creo que es fundamental el tema del pacto fiscal. Si el pacto fiscal se lleva a cabo de esa manera, creo que en el país habría un antes y un después de este pacto fiscal. Y efectivamente la coparticipación viene incluso de fines de los 80, la regla, ¿no?, actual. Y la ley marco de autonomía recoge la misma, o sea, fue algo contradictorio, el mismo ¿no?, sistema prácticamente, ¿no? Aprobada una nueva constitución, no se aprobara ese nuevo marco legal económico, ¿no?, lo que se llama la autonomía fiscal. Exactamente, pero ahí, si me permite, algo importante de la ley marco de autonomía es que lo recoge ese sistema, pero también lo recoge dentro de las disposiciones transitorias. Entonces, si uno interpreta, es como que ese régimen tendría que estar vigente de manera transitoria hasta en tanto se lleve a cabo este pacto fiscal, pero bueno, ya van a ser 9 años de ese régimen transitorio y hasta ahora se logra concretar, ¿no? Eric, otro tema que creo que está pendiente en la mayoría de los casos es que la mayor parte de los departamentos, especialmente los del occidente, se quedaron sin estatutos autonómicos, los cuales incluso fueron rechazados en una votación. Y la mayor parte de los municipios no han desarrollado el proceso de aprobación de sus cartas orgánicas. Incluso el municipio de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad donde se realizaron los cabildos que dieron inicio y dieron fuerza y contagiaron a todo el país con la demanda autonómica, no tiene su propia carta orgánica aprobada. ¿Considerás que es importante para consolidar la autonomía que se continúen con estos procesos de aprobación de estatutos, de cartas orgánicas? ¿Cuál sería el beneficio para los departamentos y municipios de aprobar sus estatutos y cartas orgánicas? Sin duda, en realidad lo ideal, sobre todo en el tema departamental, lo correcto hubiera sido que existan estos estatutos al momento igual de acceder a la autonomía, pero como sabemos, por cómo se dio el tema de la autonomía en nuestro país, incluso haciendo una diferencia de los departamentos del oriente y los departamentos del occidente, han tenido procesos de avance en materia autonómica de manera diferente. Pero el estatuto en sí es el perfeccionamiento de la autonomía, es la consolidación de la autonomía, porque ese estatuto refleja justamente la visión que se tiene del departamento. En el estatuto se organiza el gobierno departamental. Fíjese usted, en las últimas elecciones, en estas que han pasado y en las anteriores, se ha tenido que emitir una ley transitoria electoral, en este último caso, en esta última elección, justamente para los departamentos que no tienen estatuto. ¿Y por qué? Porque en el estatuto tendría que estar ya regulado cómo se compone la asamblea, cómo se eligen a los asambleístas. Igual hay algunas cuestiones referentes al ejecutivo departamental. Entonces, en ese estatuto tendrían que organizar el gobierno departamental, establecer ya la visión que se tiene del departamento y también ya desarrollar y profundizar algunas competencias que ya están en la Constitución, pero que cada departamento igual tiene su propia realidad y obviamente las puede desarrollar de manera diferente.
Entonces es fundamental el tema del estatuto autonómico en el tema departamental, y en el nivel municipal lo mismo con las cartas orgánicas. Las cartas orgánicas también pueden tener este mismo rol de perfeccionar el ejercicio de la autonomía a nivel municipal, de recoger algunas particularidades que tiene cada ciudad para ser aplicada también en la gestión pública. Yo creo que ese tema de las cartas orgánicas podría diferenciar cada una de las ciudades, incluso en el caso de Santa Cruz de la Sierra, como mencionaba usted. Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más grande del país y debe tener una carta orgánica que la ayude a desarrollarse, que la ayude a ejercer de mejor manera su autonomía municipal, porque también si no se tiene una carta orgánica hay una dependencia a la ley nacional, porque así se establece, ¿no? Cuando no existen las cartas orgánicas se aplica de manera supletoria las leyes nacionales. Entonces hay una ley nacional de gobiernos autónomos que esa es la que rige para todos los municipios, pero si un municipio trabaja, elabora y aprueba su carta orgánica, ya no está sujeto a esa ley, sino a su propia norma autonómica, ¿no? Eric, y hablábamos de recursos hace unos instantes, y hay la discusión del censo, que debe realizarse en 2022 porque cada 10 años, dice la ley, debe efectuarse. ¿Cuál sería el impacto justamente sobre las autonomías, tanto municipales y departamentales, si se postergara el censo? Que no es además solo la postergación de su realización, sino además hay un tiempo que transcurre hasta que se conocen oficialmente los resultados y hasta que se lo aplican. ¿Cómo ves que sería ese impacto? Claro. Bueno, el censo ya de por sí viene retrasado, ¿no? Porque incluso el censo del 2012 se lo hizo en el año que no debía realizarse, ¿no? Tendría que haberse realizado con mucha anticipación. Inicialmente los censos tendrían que realizarse en los años que terminaban con 0, después ya se modificó y se estableció que sea cada 10 años. Tendría que haberse realizado el censo del 2012 el año 2011, pero igual hubo un retraso. Y como usted bien señala, la importancia para tomarlo en cuenta, porque no es que se hace el censo y a los pocos meses ya tenemos los resultados. En el año 2012, incluso volviendo al tema del pacto fiscal, hubo hasta una actitud malintencionada que quedó en evidencia, porque se llevó a cabo el censo del 2012, pasaron los meses en que se hizo todo el trabajo posterior al censo y se publicaron resultados oficiales. Con esos resultados oficiales se hizo una nueva distribución de recursos de coparticipación, se hizo una nueva distribución de escaños, pero cuando ya tocó el tema del pacto fiscal dijeron, no, estos resultados son oficiales, pero no son los finales, y se inventaron meses después resultados oficiales finales, entonces lo retrasaron mucho más. Exactamente, para retrasar el tema del pacto fiscal, al cual ya hemos hecho mención. Y claro, el nuevo censo que se tiene que realizar, nadie nos dice que pueda pasar lo mismo también, digamos, ¿no? Que no solamente la realización del censo, como usted lo puntualizaba, sino que también los meses posteriores hay que esperar a que los resultados de ese censo salgan a la luz. Y con ese antecedente del 2012 podrían decir, bueno, estos no son resultados finales, tenemos que esperar otra vez, porque igual siempre hay observaciones por parte también de algunos municipios, por también el tema de los conflictos de límites que existen. En fin, pueden pasar muchos meses después de la realización del censo y eso retrasaría aún más los efectos que tiene el censo. Y dentro de estos efectos, que es lo primero que obviamente a todos los alcaldes, gobernadores, a todos quienes están administrando una institución pública, les preocupa, es el tema de la distribución de los recursos económicos. Porque alguien lo decía muy bien y creo que es la mejor manera de ejemplificarlo. En el caso de Santa Cruz, se está administrando un departamento que, de acuerdo a los últimos datos que dio el INE, tiene una población de aproximadamente 3.300.000 y el presupuesto que se le asigna es de 2.600.000, ¿no? Ahí, para dar algunos números de manera por así decir, habría 700.000 personas sin asignación Exactamente, presupuestaria. Hay una diferencia de 700.000 personas que no está siendo asignado ese presupuesto, entonces se está administrando un departamento con 700.000 personas que no hay los recursos o no habría los recursos para cubrir las demandas que tienen estos ciudadanos. Entonces, sin duda ese es el primer efecto y lo primero que habría que corregir con la nueva distribución que arroja el censo. Pero también el censo te permite tener la visión del estado de tu departamento, del estado de tu ciudad, para poder planificar tus políticas públicas. El censo es un instrumento de planificación de gran importancia, ¿no? Entonces,
En base a esos resultados, vos podés saber cómo está el acceso a la salud, a la educación, el acceso a los servicios básicos, y eso obviamente ya te permite tomar decisiones en cuanto a las políticas públicas que tenés que aplicar en tu territorio, ¿no? Eric, continuando con el censo, pero en otro ámbito, hablamos en tu presentación de que también sos un experto en materia electoral. ¿Y qué impacto tendría a su vez sobre el área electoral y sobre la representación política la postergación del censo, sabiendo que faltan 4 años y medio para las siguientes elecciones nacionales, pero obviamente en la medida que se vaya postergando, entiendo que se correría el riesgo que no se tomen los nuevos resultados en cuenta del siguiente proceso electoral? Así es, incluso cuando anunciaron que posiblemente se haga el 2024, yo pensé, aquí ya el tema económico, si bien es importante, pero yo creo que estaban, bueno, bajo tal vez una opinión muy mía, tal vez ellos estaban tratando incluso de retrasar este tema de distribución de escaños y los efectos políticos y electorales que tiene también el censo, porque yo creo que si se hace el 2004 se corre el riesgo que esto no se aplique para las elecciones del 2025, ¿no? O 2025, 2026. Y algo también sí que es importante remarcar acá, es que claro, por la tradición que tenemos, lo primero que uno piensa es en los escaños de diputados, ¿no? Porque sabemos hay 130 diputados en el país y su distribución se ajusta justamente cada que se realiza un censo nacional, pero también tiene efecto en los gobiernos autónomos departamentales y en los gobiernos municipales. Para ir con el tema nacional, decíamos, hay 130 diputados y estos se tienen que distribuir bajo los criterios poblacionales en cada departamento. Yo ya he hecho el ejercicio conforme establece la ley, la fórmula, cómo se calcula, y con esos resultados que publicó el INE, obviamente, y es algo que creo que resalta a la obviedad, es que Santa Cruz tiene que tener mayor representación política, gana mayores escaños. Pero yo honestamente cuando hice el ejercicio me llamó la atención porque recordemos que el anterior, cuando se dio el censo del 2012, ganó Santa Cruz mayor cantidad de diputados, pero a costa de departamentos pequeños, por decirlo de alguna manera, o departamentos menos poblados. Estamos hablando del departamento del Beni, Chuquisaca y, si mal no recuerdo, también Potosí. Perdieron un diputado y los ganó Santa Cruz. En este caso, habiendo hecho el ejercicio, Santa Cruz gana, pero ya no son los departamentos menos poblados los que pierden, porque ellos, con el ejercicio que he realizado, básicamente mantienen su representación. El departamento que pierde representación es el departamento de La Paz, es decir, el departamento de La Paz perdería, si los datos se mantienen como han sido publicados o con lo que ha dado el INE, y también influye el índice de desarrollo humano dentro de esa fórmula. La Paz perdería 2 diputados y los ganaría Santa Cruz. Entonces ahí la pugna, por decirle algo, porque en un departamento, un país, no tendría que causar una confrontación entre regiones, porque al final también así están establecidas las reglas del juego, pero esa pugna a nivel nacional por los escaños de diputados sería entre La Paz y Santa Cruz. Entonces eso también creo que tiene una connotación diferente a lo que vivimos el año 2013, que se hizo la última redistribución de escaños. Y en el tema departamental, de las asambleas departamentales, hay departamentos que, en el caso específico de Pando, Tarija y Beni, que no tiene todavía vigente su estatuto, pero así lo ha proyectado, que asignan cierta representación de sus asambleístas a las provincias más pobladas, a la primera o segunda provincia más poblada. Obviamente, si en el censo hay también algún cambio en cuanto a las poblaciones provinciales de estos departamentos, igual significaría un cambio en cuanto a la representación de asambleístas departamentales, específicamente para estos departamentos, ¿no?, que han puesto esta fórmula. Y finalmente, en los consejos municipales, también la ley establece un rango de población para determinar la cantidad de concejales que tiene cada municipio. Recordemos que hay municipios que tienen 5, otros tienen 7, 9 y 11 concejales. Eso se determina a partir de la población de cada municipio. Entonces, obviamente, un censo también tendría efecto en algunos municipios como a
ha crecido su población, también podría crecer su representación en cuanto a la cantidad de concejales en su municipio, ¿no? Definitivamente el censo es fundamental y tiene una gran trascendencia. Eric, muchas gracias por todas estas explicaciones y se nota tu experiencia y conocimiento de todo este proceso autonómico en los últimos años. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Podríamos afirmar que en los últimos años se avanzó mucho en constitucionalizar la autonomía, en darle a la autonomía sobre todo ese desarrollo político, con por primera vez en nuestra historia gobiernos departamentales autónomos, con darle capacidad de aprobar leyes a gobiernos municipales, a gobiernos departamentales que tienen en su ámbito el mismo rango que las leyes nacionales. Pero sin lugar a dudas hay un tema que está pendiente, que es lo que se llama conceptualmente la autonomía fiscal, es decir, darle a los gobiernos autónomos los recursos que necesitan para transformar las competencias en servicios que efectivamente tengan la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, los servicios públicos, la infraestructura en municipios y departamentos. Y esto obviamente deberá ser una tarea y una responsabilidad de las nuevas autoridades recientemente posesionadas en alcaldías y gobernaciones para que continúen con esta demanda, que es un derecho de los ciudadanos y es un derecho también de las autonomías municipales y departamentales. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversamos con Jorge Acamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas, sobre el estado de la economía nacional, de la reactivación y la necesaria realización del Censo de Población y Vivienda el próximo año 2022. También analizamos en el ámbito internacional lo que está sucediendo en El Salvador con esta destitución del Tribunal Constitucional y del Fiscal General de la República. Para ello comentamos esta situación con Marta Evelyn Batres, exdiputada de ese país. Y finalizamos este episodio digital conversando con Eric Landívar, un experto constitucionalista y politólogo, con quien analizamos los distintos desafíos que tienen estas nuevas autoridades en los municipios y las gobernaciones para continuar desarrollando el proceso autonómico. Muchas gracias por habernos acompañado mediante sus redes sociales en este episodio de Frente con Óscar Ortiz.